Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Señor, gracias te damos porque nos permites en esta noche reunirnos en tu casa, compartir con nuestros hermanos y amigos a través de la internet, poder bendecirnos unos a los otros en la experiencia del estudio de tu palabra, en la experiencia del reconocimiento de tu grandeza y de tu autoridad. Te pedimos que en todo nos dirijas, que en todo nos ayudes, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado Señor. Amén. Amén. La última vez que nos vimos, habíamos dicho que íbamos a hablar un poco sobre Claudio, sus aportaciones a la vida de la iglesia, obviamente, y que íbamos a hablar un poquito también sobre aquellas cosas que hasta el día de hoy hay cristianos que no le perdonan a Claudio, no, a Constantino, que no le perdonan a Constantino, y que obviamente pues de seguro algunos de ustedes han escuchado planteamientos sobre ese particular. Hay un dato que es importante que yo creo que es digno señalar, y es el hecho de que muchas de las historias que nosotros escuchamos 10 años atrás, hay que volverlas a remirar, porque en el campo de la historia hay alguna gente que puede ubicarse solo dentro de un parámetro, dentro de una perspectiva histórica, y desde ella pues obviamente vierten la información. Pero más adelante viene otro historiador y trabaja con otra perspectiva, con otro ángulo. Y cuando trabaja con el otro ángulo, resulta que lo que contó el primero realmente no lo contó dentro de todo el contexto. Por lo tanto, ya pierde validez. Y esto, desde luego, para uno estar actualizado, es como el que quiere vivir al día en el país, tiene que comprarle el periódico todos los días para poder conocer la noticia día a día. Si trabaja con el periódico del mes pasado y empieza a contar las historias, probablemente no esté contando las historias completas o esté contando datos históricos que realmente cuando se hizo la investigación más adelante, pues se descubrió que, como se había dicho al principio, no era. Nosotros no pretendemos desarrollar un concepto histórico a nivel crítico, pues porque realmente ese no es nuestra meta, ese no es nuestro objetivo. Lo que queremos es tener alguna información, una información general sobre los tópicos históricos de la cristiandad. Y esto yo se los estoy diciendo no para curarme en salud, sino se los estoy diciendo para que ustedes vean esa postura, ¿no?, dentro del marco de la historia. Hay gente que dice, mira, vamos a leer esta historia de... Bueno, el mejor ejemplo que pudiéramos dar, Cristóbal Colón. No todos los historiadores dicen de Cristóbal Colón lo mismo. Aún de las gestas de los españoles en Puerto Rico, no todos los historiadores dicen lo mismo. Nosotros nos quedamos con una historia que obviamente en un momento dado se hizo conveniente presentarla, y usted le pregunta a la mayoría de los puertorriqueños sobre los españoles en su acción con los indígenas en Puerto Rico, y dicen, ellos vinieron a robarnos, nos robaron el oro, nos mataron a nuestros indígenas.
y desde luego pues con esa historia más o menos es la que nos hemos quedado. Pero si usted lee libros de historia de españoles sobre la intervención española en Puerto Rico, va a descubrir que la perspectiva de ellos y la información de ellos es totalmente distinta. Así es la historia. O sea, nadie piense que cuando lee algo sobre historia está leyendo toda la información, está leyendo parte de una información. Probablemente sea cierta, probablemente tenga algunos elementos añadidos o unos elementos ignorados, pero no necesariamente es 100% todo el dato histórico de manera como sucedió. Eso pues es bastante difícil. Ahora, cuando uno habla de Constantino, ¿verdad? Pues va a encontrar esa misma postura, una gente que pueden hablar bien de Constantino. Y hay una gente que va a hablar de Constantino todo lo mal que puedan, sin que se pierdan, ¿verdad? Por lo menos hasta donde puedan hablar mal, sin que caigan en condenación, hablan mal de Constantino, porque desde la perspectiva en la que ellos han manejado la historia y la han interpretado, pues entienden que Constantino hizo intervenciones indebidas dentro de la iglesia, promovió cosas que no debió haber promovido, etcétera, etcétera, y todo eso pues afectó la vida de la iglesia y el testimonio de la iglesia. Lo cierto es que, como cerramos el martes antepasado y dijimos que Constantino se confiesa cristiano, pero Constantino vive en una sociedad politeísta y desde luego el concepto cristiano en la persona de Constantino no necesariamente es el concepto cristiano suyo y el mío, ¿verdad? Que nosotros no negociamos nuestra fe desde el punto de vista monoteísta. Para nosotros hay un solo Dios y hay un solo Señor y hay un solo Salvador y punto. En el caso de Constantino, Constantino podía muy bien declararse cristiano, pero era el emperador y era el emperador de un imperio que era politeísta. Tan politeísta era que inclusive daba espacio para que los emperadores pudieran declararse dioses. Por lo tanto, esa experiencia cristiana de Constantino, pues no la podemos enmarcar en el entendimiento que tenemos hoy, ¿verdad? En el énfasis, sobre todo en el énfasis evangélico, cuando le decimos a una persona, tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Fíjense que le estamos demarcando el concepto monoteísta a su máxima expresión. Con Constantino, yo acepto a Jesús como una divinidad, pero también aceptaba a Júpiter, también aceptaba a otras divinidades. Y obviamente pues hay que mirarlo dentro de la justicia de ese contexto histórico, que es el que muchas veces algunos cristianos en el campo de la historia no la consideran, porque plantean que Constantino fue un daño a la fe cristiana más que un bien. Por el otro lado, no podemos perder de vista que hubo dentro del campo religioso una gente que cuando comenzó a ver el aplauso del imperio, la amistad del imperio y la vinculación del imperio en la iglesia, en lugar de alegrarse, se distanciaron y se separaron y se convirtieron en místicos, se fueron a los desiertos, se fueron a los montes y desde luego allá ellos empezaron a desarrollar una teología privada,
y una experiencia mística privada. Algunos de ellos hicieron comunidades, pero otros se quedaron solitarios en los montes y en los desiertos como místicos. Desde luego, la razón que los movía a esa experiencia mística era el que les parecía muy sospechoso el que el imperio y la iglesia pudieran caminar de la mano. Fíjese todas las cosas que hay que mirar dentro del ángulo histórico de ese siglo IV. Ahora, no podemos negar que en el año en que murió el padre de Constantino, que yo estoy seguro que a ustedes no se les va a olvidar el nombre porque se llamaba Constancio I Cloro, ¿verdad? Por lo menos, si se le olvida lo de Constancio, lo de Cloro no se le va a olvidar, ¿verdad? Una vez muere Constancio, su padre, Constantino fue por sus soldados, no fue por el imperio, por sus soldados fue aclamado emperador. Desde luego, el imperio estaba dividido y había varios emperadores. Fue ese tiempo en el que obviamente se cayó en la división del imperio y se creó como una tetrarquía, donde habían tres emperadores simultáneamente. Y desde luego, nombran el ejército, empieza a proclamar a Constantino como parte de los emperadores. Nadie quería una rebelión, nadie quería un problema dentro de un imperio que está dividido en tres imperios o en tres monarcas. Finalmente lo aceptan dentro de la corte imperial, y una vez es aceptado dentro de la corte imperial, él todavía insiste en que puede convertirse en un César. Existía la tetrarquía y existía también lo que conocemos como ese elemento de tres emperadores que han generado una crisis, porque un imperio no puede ser gobernado por tanta gente a la misma vez. Había un emperador que se llamaba Severo II, que fue declarado Augusto por Galerio. Había otro que se llamaba Magencio, que usurpó el poder en el continente africano y en Italia. Y estaba también Maximiano Hércules, que era el padre de Magencio, que fue invitado por su hijo a compartir el poder. Es decir, ahora se añade Constantino, y añadiéndose Constantino, el imperio tiene 4 emperadores en Occidente. Severo II fue asesinado por Magencio. Se juntó Magencio, se juntó Maximiano, y desde luego en el año 307 asesinan a Severo. Galerio, que era el que lo había introducido al imperio, quiso vengarlo y para ello se unió con Constantino. Y desde luego hicieron una alianza donde Galerio casó a su hija con Constantino, y desde luego en el año 308 se convoca a una cumbre, se intenta reorganizar el imperio. A Constantino lo degradan a César, no lo suben a emperador. Licinio ocupó el lugar del difunto Severo, y Maximiano fue obligado a volver a su antiguo grado de emperador retirado. Esto
obviamente puede lucir complicado. Yo no lo estoy diciendo para un examen, así que simplemente lo que estoy dando es una información para que ustedes vean ese contexto. Esta cumbre no resolvió absolutamente nada, pues Constantino no estaba satisfecho con esa degradación y mucho menos Licinio, que ya lo han declarado Augusto sin haber sido primero César. Lo que quiere decir es que había mucha inconformidad dentro de estos señores que estaban dirigiendo el Imperio Romano. Así es que finalmente el Senado comisiona a Constantino para que desde la Galia reconquistara nuevamente a Italia, y en octubre del año 312 vence Constantino a Magencio, quien parece se puso en fuga, pero intentando cruzar con su ejército el río Tíber por el puente Milvio. Este puente colapsó y desde luego Magencio murió ahogado. ¿Por qué es importante este dato? Este dato es importante porque los historiadores hoy descubren que una de las razones por las que Constantino se hace cristiano es precisamente porque él interpretó como un milagro el que el río Tíber y el puente donde estaba el puente Milvio se hiciera cargo de todo el ejército de Magencio junto con Magencio. Sobre todo cuando él había soñado unos días antes y dentro de ese sueño alguien le había dicho: con esta cruz vencerás. Por lo tanto, el puente Milvio ha pasado a la historia como un hito decisivo que marca el declive del culto pagano y el auge del cristianismo como religión oficial. Todo dado gracias a esa conocida narración de Eusebio sobre el sueño de Constantino. Eusebio escribió un artículo que decía que en vísperas de la batalla Constantino invocó la ayuda del Dios de los cristianos y tuvo un sueño sobre el cual se le apareció una cruz resplandeciente con estas palabras: con esta señal vencerás. Y desde luego, después del sueño, Constantino mandó a colocar en las enseñas de su ejército ese anograma formado por dos primeras letras griegas que planteaban no solo la cruz, sino también el sentido cristiano del nombre de Cristo. Eso hace que Constantino se convierta en el dueño absoluto de Occidente. Y junto a Licinio, entonces proclaman el Edicto de Milán. Pero vamos a detenernos un momentito ahí para decir algunas cosas que yo creo que son importantes sobre ese Edicto de Milán. Mire, el Edicto de Milán acontece en el año 313. Y desde luego, el Imperio Romano es politeísta, pero le impide al cristianismo ejercer en algunos momentos dados. Todo iba a depender del emperador que estuviera y de lo enfermo que tuviera la mente de ese emperador. Si el emperador, como hubo algunos que sabían que eran humanos y decían: yo puedo mantener el control como emperador, no necesito proclamar una divinidad, pues ese emperador no tenía problemas con los cristianos. Pero había un sinnúmero de alcahuetes de los emperadores, ¿verdad?, que le decían: mira,
Es conveniente que tú te declares una divinidad, porque tú te declaras una divinidad, se te hace un templo, se te reconoce dentro de las divinidades. ¿Y quién toca a los seres divinos? Pues nadie los toca. Pues entonces tú estás en una ventaja dentro de tu propia sociedad, dentro de tu propio pueblo. Y desde luego algunos caían en la trampa de declararse divinos. Les hacían los templos, y después que le hacían los templos, entonces los enemigos de los cristianos venían donde los monarcas y le decían: mira, los cristianos no te adoran. Ah, pues eso hay que arreglar. Pues búscate a los cristianos y tráelos para acá y vamos a ver. Pues los cristianos decían: nosotros estamos dispuestos a servir al emperador. Lo que no estamos dispuestos es a adorar al emperador. Pero había un dilema. Ya el emperador había sido declarado divino y no podía pedir, no podía hacer una excepción, ¿verdad?, de prórroga para los cristianos. Pues simplemente o me adoras o te persigo. Los cristianos no tenían otra alternativa que entonces ser perseguidos, porque era imposible que ellos adoraran al emperador. Claro, estamos hablando de cristianos muy comprometidos. Eso no quiere decir que hubo sus excepciones. Sí hubo sus excepciones, hubo gente que abdicó, y yo no me atrevo a juzgarlos, ni me atrevo a condenarlos, porque a fin de cuentas, pues, temían por su familia, temían por su propia vida y abdicaban. Pero muchos de los cristianos de aquel tiempo, bajo ninguna circunstancia. Hay una de las historias más hermosas, la historia de Policarpo de Esmirna, que cuando trataron de convencerle antes de matarlo, le echaron en la hoguera y trataron de convencerle de que: mira, chicos, si lo único que te pedimos es, mira, con solo renegar tu fe, con solo renegar a Jesús, es suficiente. Y nosotros decimos que sí, que renegaste a Jesús y ya. Y la respuesta de Policarpo fue la siguiente: hace 90 años que le sirvo. Todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo me vas a pedir que niegue a aquel que tanto bien ha hecho a mi alma? Por lo tanto, optó por el martirio antes que negar a Jesús. Pero no solamente optaba por el martirio, perdían sus propiedades, perdían sus tierras, perdían los templos. Todo lo que la iglesia lograba levantar y erigir en unos momentos dados por estos emperadores. Para que usted tenga una idea, en el siglo IV el Imperio Romano tuvo 23 emperadores. Solamente en el siglo IV. Entonces, lo que eso quiere decir es que ese cambio de emperadores, pues, era lo que demarcaba la paz de los cristianos o la persecución de los cristianos. A fin de cuentas, cada vez que llegaba un emperador nuevo, los cristianos sabían que podían o ser beneficiados, que no eran beneficiados, era más bien, eran ignorados, déjalos ahí, o en su defecto podían ser perseguidos. Ahora, cuando Constantino adviene al poder, luego de esa batalla contra Magencio, ¿verdad?, de inmediato Constantino empieza a reconocer que su experiencia de fe en el Dios de los cristianos da buenos resultados. Y como consecuencia de ello, pues empieza a establecer unos nexos de interconexión con los cristianos del siglo IV.
en el año 313 crea el Edicto de Milán, y en el Edicto de Milán él establece el libre ejercicio de la religión cristiana por primera vez. Es decir, desde el siglo I hasta el siglo IV, los cristianos lo único que han hecho es sufrir, es padecer, es llorar amargamente las persecuciones. Murieron decenas y decenas y decenas de miles de cristianos, y ahora de momento, como resultado de un sueño, como resultado de una experiencia dada en el puente Milvio, donde Constantino elimina a su enemigo Magencio y se queda con todo el poder de Occidente, ahí el cuadro empieza a cambiar, y dentro de ese cambio del cuadro, desde luego, se declara el desarrollo y el reconocimiento de la fe cristiana. La pregunta que yo hago es la siguiente: si usted hubiera estado 400 años sufriendo persecución y de momento el imperio que le persigue se declara cristiano, ¿qué usted interpreta? O sea, un milagro ha sucedido. Dios está a favor de la iglesia. Dios nos está bendiciendo. Por fin Dios está interviniendo. Es más, déjeme decirle, hay una facción escatológica, la facción preterista, que plantea que todo el Apocalipsis ya tuvo feliz cumplimiento. Y tuvo feliz cumplimiento, según los argumentos de ellos, precisamente porque el imperio romano, la gran ramera, la Babilonia la grande, dejó de perseguirlos. Yo no estoy diciendo que yo creo en eso. Lo que yo estoy diciendo es el entendimiento que alguna gente ha tenido sobre esa experiencia. Pues todo el mundo empezó a mirar a Constantino como un defensor de la fe. Y desde luego, Constantino, que ha tenido en cierta medida un influjo de su padre en términos de tolerancia de los cristianos, porque su padre, que fue emperador, decía que lo que no le gustaba a él era esa obstinación de persecución contra los cristianos. Por el otro lado, la hija de Constantino, llamada Constanza, era cristiana. Lo que quiere decir entonces es que se ha operado para el entendimiento de la iglesia del siglo IV un gran milagro. Desde luego, este personaje Constantino, que se convierte en un personaje controvertido, al que le acompaña una gran problemática, ¿verdad? Una polémica enormísima, al día de hoy se mira su conversión al cristianismo como un elemento para algunos auténtico y como otro, como un elemento donde a fin de cuentas había una conveniencia por parte del emperador. Algo vio el emperador en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, que le podía ayudar a sus metas, a sus objetivos imperiales. Número uno, la fe cristiana es una fe única. Frente al politeísmo, que es una fe religiosa, donde puede haber mucha gente de muchas religiones dependiendo de cuántos dioses tengan.
Pero el cristiano de Italia era el mismo cristiano de África, era el mismo cristiano de Alejandría, era el mismo cristiano de cualquier otra parte. Eso no se daba en el mundo religioso pagano, porque en el mundo religioso pagano una tribu podía tener un Dios distinto a la de otra tribu a 10 millas de distancia. El Dios de esta tribu y el Dios de aquella podían ser distintos. Pero en el cristianismo no pasaba eso. En el cristianismo, no importara dónde hubiera un cristiano, la misma fe. De hecho, de ahí es que viene el concepto católico. La palabra católico, ¿qué significa? Universal. Pues la misma fe que hay aquí es la misma fe que hay en el universo. Donde quiera haya un cristiano, tiene la misma fe. Y hay algunos historiadores que dicen, Constantino tenía un ojo político extraordinario. Constantino tuvo que haber descubierto que para crear una hegemonía del imperio, acuérdense que él entra cuando habían 3 emperadores, para lograr una hegemonía, un hombre que está eliminando a los otros emperadores y que tiene ambición por gobernar y por dirigir el imperio en su totalidad, pues está mirando que esta religión de cristianos muy bien pudiera servirle ¿para qué? Para que le ayuden a establecer esa hegemonía. Y de hecho, todavía al día de hoy uno puede escuchar el lenguaje de cierto sector de la cristiandad cuando dice, soy católico, apostólico y ¿qué? Y romano. Y no es romano porque la sede está en Roma, no, es porque era parte de la experiencia del individuo en su identidad nacional, imperial. Entonces, servía para el imperio, porque simultáneamente a la persona se le hacía cristiano y se le hacía ¿qué? Ciudadano del imperio. Era algo que simultáneamente se daba. Y se daba tan temprano como en el bautismo del niño recién nacido, que automáticamente es bautizado, ya era de una fe universal y a la misma vez era de un imperio universal. Eso pasa por alto muchas veces, ¿verdad? Y yo, diciendo esto aquí, yo sé que alguna gente se puede incomodar porque dice, me están pisando callo. Esa no es la intención. Yo lo que tengo como intención es hablar sobre el dato histórico. Ahora, ¿qué hace Constantino? Pues Constantino hace lo que cualquier gobernante hace cuando vive una experiencia de fe que le identifica como su benefactor. Pues eso, si un presidente de un país es cristiano, va a buscar apoyar a aquellos que son cónsonos a su fe. Eso sucede. Y sucede de distintas experiencias de fe. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien cuál es la religión oficial de Haití, el budismo, ahora se me escapó, la santería, vamos a llamarle de esta manera. Pues esa es la religión oficial de Haití. ¿Y por qué es la religión oficial? Bueno, porque en un momento dado hubo un presidente que participaba de la experiencia religiosa de ese tipo de santería, que ahora de momento se me escapó su nombre. El vudú, sí, gracias. Y como resultado de eso, pues obviamente convirtió mediante ley el vudú
como una religión oficial del país. Y usted llega a Haití y usted le pregunta a cualquiera, ¿cuál es la religión oficial? Le va a decir el vudú. Ah, que hay muchos católicos, que hay muchos evangélicos. Sí, sí. Pero todavía, al día de hoy, sigue siendo políticamente hablando la religión oficial el vudú, como resultado de un religioso. Pues esto es lo que hace Constantino. Constantino crea el edicto de Milán y en el edicto de Milán empieza entonces a tomar medidas en favor de los cristianos. Lo primero que hace es que todos los bienes confiscados a la iglesia durante los años de persecución, que fueron muchos, Constantino se los devolvió. Claro, ya no habían 4 monarcas, habían solo 2, estaba Constantino y Licinio. Pero Constantino le hizo saber a Licinio que tenía que hacer lo mismo en su imperio. Y desde luego, Licinio también le devolvió las tierras y le devolvió las propiedades. Pero Constantino fue mucho más allá de lo que hizo Licinio. Constantino inclusive a las iglesias del África les dio exención contributiva. Fíjese el dato interesante, ¿verdad? Así es que algunos historiadores postulan que Constantino pudo visualizar dentro del marco de la fe cristiana un vehículo extraordinario para la unificación política del imperio, sin siquiera considerar ninguna motivación espiritual o ninguna motivación religiosa para su conversión al cristianismo. Eso lo plantean algunos historiadores. Dicen, Constantino nunca fue cristiano. Yo, cuando leo estos datos, obviamente quiero, desde la perspectiva de la experiencia, ¿no? Quiero ubicarme en la vida de un hombre que se crió, se desarrolló en el campo pagano, politeísta, y desde luego tiene un sueño, ejecuta la instrucción del sueño, tiene éxito como resultado de la ejecución de ese sueño, empieza a desarrollar un proceso de simpatía, declara que es cristiano, no ejecutó la fe cristiana probablemente como usted y yo la ejecutamos, pero por lo menos no hizo lo que otros emperadores hicieron contra los cristianos, que era perseguirlos, robarles y matarlos. Y yo creo que cuando uno pone en balanza, ¿verdad?, justa las acciones de Constantino, uno descubre que ya sea por una experiencia de convicción o ya sea por una intención política, pero lo cierto es que Constantino hizo bien a los cristianos de su tiempo. Ahora, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde estaba la situación que generaba los problemas? Pues yo creo que la situación que generaba los problemas no estuvo tanto en la responsabilidad de Constantino. Yo creo que estuvo más bien en la vida de los líderes de la iglesia en ese momento. Hay bendiciones, queridos, que nos empachan. Hay bendiciones que en lugar de hacernos bien, nos hacen mal. Yo recuerdo cuando yo era niño, escuchaba a un predicador que decía
que hay gente que le pedía al Señor un carro y después que el Señor les daba el carro, entonces no iban a la iglesia porque el domingo se iban a pasear con la familia. Y él decía, una bendición concedida que le hace mal. Él hacía ese tipo de planteamiento y de discurso que en alguna medida pues tenía razón, ¿no? Yo creo que los grandes errores, los mayores errores, no fueron de Constantino. Claro, como yo les dije la semana pasada, Constantino era un ególatra. Por naturaleza era ególatra. Le encantaba el culto a su persona. Al punto de que habían 3 monarcas, él llegó a ser el cuarto, lo rebajaron de posición, pero él buscó la forma de ¿qué? De colocarse, porque esa era su aspiración, esa era su meta. Así que en ese sentido no podemos negar que había un grado de egolatría. Y no podemos negar por el otro lado que como resultado de ese grado de egolatría, ya la iglesia estaba organizada. En el siglo IV la iglesia ya estaba organizada. Es más, a finales del primer siglo, ya la iglesia, cuando usted lee el texto bíblico que dice que habían algunos que eran apóstoles, había otros que eran maestros, había otros que eran evangelistas, la iglesia tenía administradores, lo que quiere decir que la iglesia estaba ¿qué? Organizada. Había obispos, episcopos, ¿verdad? Que son los supervisores de las iglesias. Entonces, cuando Constantino se introduce dentro de la iglesia, hay un problema. ¿Qué título voy a tener? ¿Cómo me voy a llamar entre ustedes? Pues porque yo quiero tener una relación empática con ustedes. ¿Cómo me voy a llamar? Pues, ¿cuál es el grado más grande que tienen los religiosos aquí? Somos los obispos, es el grado más alto. Bueno, pues fantástico. Pues yo me voy a llamar obispo de obispos. Es emperador. Por lo tanto, como obispo de obispos, él se entiende que tiene ahora las capacidades para establecer hasta teología. ¿Usted sabe cuándo se vino a bautizar Constantino? Se va a sorprender. Constantino se bautizó unos días antes de su muerte. Y él fue rey, monarca, desde el 306 hasta el 37. Es decir, fue monarca por 31 años. Y ya en el 312, 313, ya él se había declarado cristiano. Quiere decir que fue cristiano, ¿verdad? Dentro de ese término, cerca de unos 18 años. Sin embargo, no se había bautizado, pero era el obispo de los obispos. Él tenía injerencia dentro de la iglesia. Él llamó inclusive a los obispos para reuniones y él las presidió. Y usted puede imaginarse una persona ausente totalmente de un entendimiento de la fe, de un entendimiento teológico, interactuando dentro del campo religioso en el siglo IV. Ahora, ¿dónde estaban los dirigentes religiosos? Es la pregunta que uno debe hacerse, ¿verdad? ¿Qué hacían los dirigentes religiosos en ese momento? Y cuando uno empieza a observar, y cuando uno empieza a descubrir, y ya tengo que ir resumiendo, uno descubre que el trabajo de los dirigentes religiosos fue, en lugar de hacer válida la expresión bíblica que dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, se hizo al revés. La iglesia comenzó a convertirse en ellos. Y si el monarca tenía ropa de la monarquía, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia? Pues el dirigente nuestro
tiene que tener también que ropa de monarca. Si el monarca tenía corona, ¿qué hizo la iglesia? Pues nuestro dirigente tiene que tener también ¿qué? Corona. Si nuestro monarca tiene ejército, ¿qué hizo la iglesia? Pues la iglesia tiene que tener también ejército. Y en lugar del imperio parecerse a la fe empezó a parecerse al imperio. Y yo creo que, desde luego no tenemos el tiempo, pero merece un justo análisis, porque yo no creo que la historia se repite, pero los seres humanos cometemos las mismas tonterías que otros han hecho. Y a veces caemos en esa trampa, que en lugar de entender que si somos iglesia, vivimos dentro de una dimensión totalmente distinta, como lo dijo Jesús, no son de este mundo. Tenemos una tarea, tenemos unas responsabilidades, tenemos unos deberes, pero no podemos vivir y actuar como el mundo secular. La iglesia no puede vivir. De hecho, el mundo debe ver en la iglesia su reflejo. Pero a veces lo que descubrimos es lo contrario. El mundo a veces se convierte en el reflejo de la iglesia. ¿Y cuántas cosas mundanales no están dentro de la vida de la iglesia como estructura? O sea, donde a veces se pierde de perspectiva el concepto de un cuerpo místico, porque la iglesia se entiende a sí misma, en lugar de iglesia, una organización, una estructura, un sistema de gobierno, un sistema administrativo. Y a la larga se pierde de perspectiva la función vital, esencial, para lo cual fue llamada la iglesia. Así es que, en resumen, ¿verdad? Porque yo no los voy a penalizar hablando de un siglo, tomándome un año. En resumen, esto es lo que pudiéramos decir del siglo IV. Ya veremos el siglo V. Claro, le estamos pasando, mire, los historiadores bíblicos, los historiadores cristianos han buscado minuciosamente cada dato histórico y usted se sorprenderá. Hay libros de historia que tienen miles de páginas, porque los historiadores se dan a la tarea minuciosamente de tomar cada dato. Le estamos pasando por encima a un mundo de datos, pero yo he querido recoger algunas de las cosas esenciales para que nos vayamos poniendo en esa perspectiva. Un poquito del siglo I, del siglo II, del siglo III y ahora del siglo IV, ¿verdad? Un siglo que sin lugar a dudas vino a convertirse en un pulmón para la iglesia. Y yo, cuando la gente me pregunta, mi respuesta es, yo creo que pudo haber sido una extraordinaria bendición. Pero todo depende de cómo manejamos las bendiciones. Y la historia nos presenta unos datos tristes con respecto a la iglesia, que no supo manejar la bendición de dejar de ser perseguida. Yo creo que fue una maravilla que la iglesia dejara de ser perseguida, pero no lo supo manejar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? David, no sé si hay algún micrófono. No tenemos. Yo repito tu pregunta acá para beneficio de los que están en. Ajá. Sí. No. Ajá. Sí.
Sí. Ok. Está bien. Para beneficio de los que nos están viendo por internet, ya que no tenemos un micrófono disponible, el planteamiento de David es, haciendo una analogía de este tiempo del siglo IV con el presente, y él está planteando si Trump pudiera ser comparado como un Constantino, el presidente pasado de los Estados Unidos, si pudiera ser comparado como un Constantino, si hoy en día pudiéramos entender también que los grados de persecución que la Iglesia puede sufrir pueden ser comparados con los grados de persecución de la Iglesia del siglo I, II y III. Bueno, vamos a ver cómo yo puedo contestar tu inquietud sobre este particular. Yo sé que no voy a dejar satisfecho a todos, pero quiero contestarlo de la forma más cristalina. Yo creo que no podemos comparar a Trump con Constantino. Primero, porque bajo la premisa de los Estados Unidos se ha declarado por siempre un país cristiano. El Imperio Romano no lo era. Constantino no lo era. Trump siempre ha planteado que es cristiano. La única diferencia es que obviamente se han dado muchas cosas a la publicidad, que sean ciertas o no sean ciertas es otra cosa, ¿verdad? Probablemente pues hay cosas que se hayan dado a la publicidad de él que sean ciertas o que no sean ciertas, pero lo que se ha dado a la publicidad, pues claro, no guardaría relación con una conducta cristiana en ese sentido. Ahora, que ha sido un favorecedor de muchos de los principios de la fe cristiana, pues no lo podemos negar. Sí, yo creo que Trump fue un favorecedor de muchos de los valores de la fe cristiana. Pero volvemos de nuevo, o sea, eso no es suficiente para dirigir una nación. Yo creo que de la misma manera que tenía unas virtudes, también adolecía de unos defectos. Y yo no los voy a traer a colación, ¿verdad? Porque no es el propósito traerlos a colación. Pero sí habían unos defectos en su estilo, en su carácter, en su forma de manejar algunas cosas. Pero no podemos negar, por el otro lado, que cuando se trataba de valores de la fe cristiana, por lo menos en todo el proceso de su gestión presidencial, siempre fue pro valores de la fe cristiana. En este momento, la Iglesia en Estados Unidos y en Puerto Rico pues está en vilo, porque obviamente la secularización del gobierno, pues hoy en día no permite el que todos los que ocupan posiciones de leyes pues sean cristianos, sean creyentes o sean personas temerosas de la fe. 20 años atrás a ningún senador se le hubiera ocurrido decir que no va a jurar frente a la Biblia. 20 años atrás a ninguna candidata o candidato a la gobernación se le hubiera ocurrido decir que no creía en Dios. Miren lo interesante, 20 años atrás, eso no lo hubiera hecho nadie. 20 años atrás, cuando se iba a legislar en Puerto Rico, muchas de las legislaciones que se hacían, de las piezas legislativas, se disolvían o se aprobaban con una sola pregunta: ¿qué piensa el sector religioso sobre esto? Y desde luego, cuando se hacía esa pregunta,
pues si el sector religioso lo favorecía, pues el proyecto de ley surgía bien. Pero si decían, yo creo que esto ni los católicos, ni los evangélicos, ni los históricos, ni los pentecostales lo van a aprobar, decían, deja eso quieto por ahí, que eso no puede restar votos. Hoy en día, dentro del cliché político, ha habido gente que ha creído que diciendo que es ateo logra más votos. Y lo que es interesante es que hay gente que le da el voto. ¿Eh? O sea, eso es lo interesante, ¿no? No es meramente que usan el cliché de que yo soy ateo, sino que hay gente que de fe que dicen, oye, me gusta ese cliché y dan el voto. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, ya comenzamos a ver que hay un proceso secularista que ha minado inclusive dentro de la iglesia. Por el otro lado, también hay otro elemento, que es el elemento que no permite a la gente de iglesia mirar el escenario político desde el punto de vista de las plataformas. ¿Qué me ofrece tal partido? ¿Qué me ofrece? Es más, ¿qué me ofrece el senador de mi distrito con respecto a mis valores? Nadie trabaja con eso. Todo el mundo se va por el color. Y como resultado de eso, pues a veces cuando llegamos a mirar al hemiciclo del Senado o a la Cámara de Representantes, decimos, ay, mi madre, ¿a quién yo elegí como el representante de mi distrito? ¿A quién elegí como senador de mi distrito? Bueno, pues lo escogimos nosotros. Y allí están ahora precisamente representando todo lo que contrariamente nosotros postulamos y nosotros sostenemos. Así que en ese sentido, menos mal que todavía la democracia nos da el amparo de que la iglesia directamente no es perseguida. Pero yo creo que todo este escenario nos debe llevar a tener una mejor ciencia, un mejor análisis y una mayor responsabilidad a la hora de emitir el voto, porque no podemos olvidar que estas cosas no suceden 4 años y casi nos pasa como la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. No sé si hay alguna otra pregunta, si hay algún otro comentario, con mucho gusto lo recibimos. Pero eso es una gran realidad y es una triste realidad. Ninguna persona en el Senado, ninguna persona en la Cámara entró y se sentó allí porque quiso. Todos ellos llegaron allí porque le dimos el voto. La pregunta es si lo hicimos con responsabilidad, si lo hicimos a conciencia pensando a quienes estábamos escogiendo, o en su defecto simplemente pensamos por colores. Cada cual pues responda a su conciencia sobre ese particular. Querido, si no hay más preguntas, yo no tengo nada más que decirle. Qué bueno que estuvo aquí, los hermanos, los amigos que están a través de las plataformas de internet vinculados a nosotros, qué bueno que están con nosotros hoy. Esperamos que el tema haya sido de bendición y de agrado a ustedes. No sé si todos lo saben, pero el hermano Lalo, que cantaba con el coro de la iglesia, esposo de Marisol, que fue nuestra secretaria aquí en la oficina hace unos años atrás, partió a morar con el Señor de una forma que no hubiéramos esperado. El día antes estuvo planificando el entierro de su papá. Me llamaron para que yo fuera a atender el culto funeral del entierro de su papá. Yo esperaba encontrarme con él en el entierro de su papá. Sin embargo, esa misma noche, él partió con el Señor. Oremos por esta querida familia. Estamos planificando, Dios mediante, el jueves tener el memorial. Lo queremos realizar aquí en la iglesia, dado de que no hay ninguna funeraria que pueda sostener más de 20 personas en un acto cúltico, y Lalo era muy querido en la iglesia y yo sé que por lo menos
en la funeraria no van a poder estar, así que lo vamos a hacer en el templo. Estamos planificando, Dios mediante, hacerlo el próximo jueves. El culto sería a las 7 de la noche y terminaría a las 8 de la noche de manera estricta. Así que oramos a Dios por esta familia para que el Señor les sostenga y les ayude. Padre, gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que han venido a este estudio bíblico. Y gracias por este privilegio que nos das de mirar retrospectivamente la historia con el único objetivo, con el único propósito, Señor, de saber cómo ha sido tu intervención en medio de los tiempos, cómo tú has intervenido en medio de los hombres y las mujeres que gobiernan, y cómo, Señor, tú te has glorificado en medio de las adversidades. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas, que nos des luz para que podamos, Señor, obrar de manera correcta, de manera asertiva para la gloria de tu nombre. Que tu gracia, que tu paz sea sobre todos y cada uno de nosotros y nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos, Dios mediante, en la semana.